Hola, bienvenidos a nuestra clase número 18 del curso Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar hablando de matemáticos muy notables. Vamos a continuar con la historia de las matemáticas. Vamos a hacer un salto muy grande en la historia de las matemáticas. Estuvimos considerando la clase pasada la matemática de antes de Cristo, ¿cierto? La matemática de, de Babilonia, de Egipto, de Grecia. Vimos gran parte de sus desarrollos que vienen de la mano del desarrollo en la civilización, de desarrollo en el concepto de polis, el concepto de ciudad y con los desafíos que eso trae. Vimos en la clase pasada que el desarrollo de la matemática antigua estuvo vinculado a tres grandes fuerzas, que son las fuerzas que reinaban, digamos, el desarrollo de la civilización de aquella época. La primera era la administración civil, la segunda la navegación y la tercera la astronomía. Em, y esas eran las fuentes de inspiración que permitieron el desarrollo matemático de la matemática y la matemática de esa época. Vamos a ir viendo cómo esto va evolucionando con el tiempo y vamos a hacer un gran salto en el tiempo y, bueno, más adelante en, en la clase de hoy voy caracterizando ese salto que es muy grande. Vamos a pasar inmediatamente al siglo XVI. No quiere decir que en el intertanto no haya pasado nada. La verdad es que pasó poco, lamentablemente, pero, pero bueno, más que pasó poco, yo diría que a partir del siglo XVI empezó a pasar mucho y muy rápido. Eh, es poco comparado a lo que vino después. Bueno, entonces comencemos como es usual en nuestro curso, con una frase que nos va a inspirar. A mí me gusta mucho esta frase, dice, la madurez es aprender a alejarse de gente o situaciones que amenacen nuestra paz mental, el respeto a nosotros mismos, nuestros valores, nuestra moral o eh, nuestro nuestro, a ver cómo traducir esto, tal vez nuestra autoestima en algún sentido. Entonces la madurez no es ir a enfrentar muchas veces a esta gente que va a amenazar nuestra paz mental, nuestro respeto a nuestro mismo, nuestra autoestima, nuestros valores, nuestra moral. Creo que muchas veces la mejor respuesta es sencillamente alejarse, ser capaz de no intentar ganar todas las peleas, en particular aquellas que no valen la pena. Y, y bueno, esto tampoco tiene que ser a, a- 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 a alentarlos, digamos, a no pelear por lo que estiman que es justo, sin duda que también vale mucho la pena, pero muchas veces llega un punto de que hay ciertas estructuras de la personalidad de gente que quiere ganar todas las batallas, que quiere ganar todas las conversas, todas las batallas, y muchas veces hay varias que no valen la pena sencillamente, y por nuestro respeto a nosotros mismos, el respeto a nuestro tiempo, el respeto a nuestra persona, muchas veces varias de esas peleas es mejor evitarlas, en particular cuando sabemos que la contraparte no, em, no privilegia el uso de la razón. Y cuando no se privilegia el uso de la razón, no necesariamente hay una apertura a la escucha, una apertura a las ganas de aprender, a las ganas de convencerse de mejores argumentos. Cuando no están esas condiciones, digamos, es mejor, digamos, es más maduro eh, dar un paso al costado que ir al enfrentamiento todo el rato, porque finalmente uno siempre piensa que sacando un mejor argumento voy a ganar, pero no necesariamente siempre es el caso, sobre todo cuando hay una contraparte que está absolutamente sesgada con,
con su forma de ver el mundo, digamos, sea cual sea, sea a través de una religión, digamos, sea a partir de una ideología política, sea a partir de una ideología de género, o sea cual sea, digamos, su forma de percibir al mundo, que puede ser mm, tan válida, digamos, como la racional. Hay un punto, digamos, en la estructura del debate racional, el debate informado por la ciencia, digamos, donde un argumento pasa a ser mejor que otro. En estos otros ámbitos del pensamiento, como les decía, que pueden llegar a ser tan válidos como ustedes lo estimen, digamos, eh, esa lógica no es válida, porque hay bienes superiores, digamos, a defender. Y en ese sentido, muchas veces no es necesario intentar convencer con mejores argumentos porque no hay apertura a que tal cosa suceda. Bueno, hecho ese punto, pasamos ya a revisar lo más propio de la ingeniería matemática, que es, en este caso, para esta clase, la historia a partir del siglo XVI, siglo XVII, donde empieza a haber una aceleración muy, muy grande en ideas de la física y la matemática, y vamos a estar discutiendo sobre ellas en esta clase. Entonces, vimos que justamente en el argumento racional de los griegos estaba este aritmos y este logos, que dio lugar a los orígenes de la trigonometría, de desarrollos en astronomía. No hablamos tanto de los desarrollos de matemáticas en India, en China, las matemáticas islámicas, pero todo este conocimiento lleva en el siglo XIV, ¿cierto? Perdón, siglo XVI, los algebristas italianos, Fibonacci, Cardano, Tartaglia, Del Fierro, a, empiezan a intentar buscar soluciones de ecuaciones cúbicas, potencias a la cuarta y la famosa quíntica. Por ejemplo, nosotros sabemos que x cuadrado, a por x cuadrado más bx más c igual 0, tiene una solución, tiene dos soluciones. Sabemos una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, una cúbica 3, una cuártica 4, ¿cierto? Y sabemos caracterizar esas soluciones en función de los parámetros. La ecuación cuadrática, ¿cierto? Sabemos que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, y la más es una de las soluciones, más antes de la raíz cuadrada y menos antes de la raíz cuadrada es la otra solución. Sabemos eso. Al cubo, bueno, intentemos buscar una, unas eh, empecemos a buscar las tres soluciones. Bueno, resulta que es muy complicada estas soluciones, pero yo sé que si yo llamo a S, esa cantidad que ven en pantalla, a Q, esa otra, a R, esa otra, y a T, esa otra, yo sé que X1 es S más T menos un tercio de A1, ¿cierto? Ese parámetro A1 que acompaña a X cuadrado. Si yo escribo S más T, yo sé que... Pero fíjense que S está escrito en función de R, Q y R y Q, ¿cierto? Pero R está escrito en términos de A1, A2 y A3. Entonces yo sé que, y Q está escrito en función de A2 y A1, entonces yo sé que S está escrito en función de A1, A2 y A3. Entonces no es gran problema que S y T estén escritos en términos de Q y R, porque yo sé que Q y R están escritos en términos de A1, A2 y A3. Entonces finalmente, esta es una ecuación cuyas soluciones encuentran sus, sus soluciones, valga la redundancia, en función de los parámetros de la ecuación. Eh, y así encontramos una solución x2 que se escribe en función de s y t. Aparecen los números complejos, ¿cierto? Al igual que aparecen los números complejos en las soluciones de la ecuación de orden 2, cuando no intersecta el eje de las x, yo sé que las soluciones son de tipo imaginarias. Aquí también aparece de manera explícita la cuadrática y su conjugada, ¿cierto? Porque está más y menos. Eh,
y escritos, como decía, en función de S y T, que están escritos en función de los parámetros de la ecuación. Entonces, básicamente, hasta antes de los matemáticos que voy a estar hablando el día de hoy, el- estos matemáticos italianos del siglo XVI estaban muy concentrados en esta cúbica, en la cuártica, y tratando de resolver la quíntica empiezan a encontrar problemas de que nadie era capaz de encontrarla. Con el desarrollo de la matemática, después se dieron cuenta que era imposible tal cosa. Y después vamos a estar hablando de esa imposibilidad, y de esa imposibilidad nace la teoría de grupos o la teoría de la simetría, de la cual también espero poder tener el tiempo de hablarles brevemente. Hoy día les voy a estar hablando de Galileo, de Descartes, de Fermat, y posteriormente vamos a estar hablando de los padres del cálculo, ¿cierto? Del cálculo diferencial e integral, que son Newton y Leibniz. Partamos con Galileo, Descartes y Fermat. Primero Galileo. Vamos a pasar por Descartes y después Fermat. La sociedad del siglo XVI se veía más o menos así. Este era el tipo de ciudades en las cuales se desarrollaban, digamos, un comercio. Esta era la civilización de la época. En este contexto había un conjunto de problemas que la matemática tenía que resolver. Vuelve a aparecer la navegación, la administración civil, sin duda la astronomía, pero empiezan a haber ya problemas de ordenamiento civil, empiezan a aparecer de manera más sistemática guerras, ¿cierto? Caballerías, fuerzas, puentes, las construcciones son cada vez más complejas, la, mm, las catedrales, digamos, tratan de tener una belleza que requiere un estudio de la simetría, que requiere un estudio de la geometría un poco más acabado, eh, entre otros aspectos. Partimos con Galileo. En esta época, Galileo adhiere a esta visión copernicana de que la Tierra gira en torno al Sol y no del otro modo, ¿cierto? Esta teoría es heliocentrista y, bueno, esta es la teoría heliocentrista, ¿cierto? Eh, Entendió por qué no nos percatamos de ese movimiento, ¿cierto? Que sabemos que es a una velocidad muy, muy acelerada. Empezó a entender, fue el primero que empezó a entender la gravedad, ¿cierto? Esta fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Cuando saltamos no nos vamos al infinito, sino que volvemos a la Tierra, y eso es porque hay una fuerza, y esa fuerza es la fuerza de gravedad. Eh, y tal vez su aporte es fundamental, ¿cierto? Porque no se le atribuyen grandes descubrimientos, ni en astronomía, ni en matemática, no está la fórmula de Galileo, sin duda, que hizo aporte, sobre todo en astronomía, pero no hay grandes aportes. Tal vez su aporte más fundamental es su perspectiva, digamos. Y él fue uno de los primeros en ver con claridad que las leyes de la naturaleza están escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. Sin duda que esté en la mano de Dios le, le- le- le empezó a traer problemas, porque en algún sentido él fue sentenciado a la Inquisición por ser un defensor de, que de la teoría heliocentrista, y esto es este era un gran problema, digamos, para la iglesia, para los defensores de que no podía haber tal herida narcisista. O sea, Dios nos puso a nosotros en el centro, o sea, a esta humanidad única, y somos hijos de Dios, digamos, y fuimos hechos a su imagen y semejanza, y sin duda que estamos al centro de todo el universo. Pero descubren que no, y bueno. También fue un gran pedagogo en algún sentido, tuvo esta visión finalmente de que tú no le puedes enseñar nada a nadie, lo único que puede hacer es ayudarlo a que ellos descubran por ellos mismos. Eh, y bueno, esta es una frase de Galileo Galilei que después retoma en algún sentido Albert Einstein, dándole un pequeño giro. Dice, yo no le enseño a mis pupilos, a mis alumnos, yo solo proveo condiciones en las cuales ellos puedan aprender. Y eso
uno encuentra correlatos hoy en día de las mismas frases, digamos, y que yo creo que son muy ciertas, digamos, el rol de un profesor es presentar, inspirar, mostrar, pero si ustedes quieren aprender matemática, no va a ser un gran profesor el que les va a enseñar, son ustedes los que solos en la biblioteca, en sus casas, o tal vez no solos, tal vez con amigos, como ustedes les convenga, pero normalmente los descubrimientos no somos los profesores los que los instalamos en su cabeza, sino que más bien son ustedes, digamos, a partir de sus analogías con respecto a otros ejercicios o a otras materias que habían visto en otros lados. Es ahí, digamos, donde empieza a entrenarse la mente para pensar de manera más efectiva en esta disciplina. Como les decía, aquí ven abajo una representación de cuando lo juzgan, ¿cierto? Del tribunal de la Santísima Inquisición. Fue el primero en pensar como les decía anteriormente, en que las leyes de la naturaleza están escritas en lenguaje de las matemáticas. Y esto marca una ruptura con esa concepción de la física aristotélica, ¿cierto? Que la física se puede explicar con palabras, ¿cierto? Hay cuatro grandes fuerzas, ¿cierto? El fuego, el aire, los cuatro elementos, fuego, aire, tierra, agua. Y cuando la tierra y el agua caracterizan el frío, lo caliente, el seco, lo húmedo. Entonces, básicamente yo puedo pensar la física desde estos cuatro elementos mezclados, ahí aparecen las temperaturas, y yo puedo expresar las leyes de la física con palabras, ¿cierto? Pero vamos a ver que esto no llega muy lejos, digamos, hoy día sin duda que, como les comentaba en clases anteriores, uno puede descubrir verdades de la naturaleza haciendo matemáticas, digamos, y es muy raro o sea, nadie descubrió nada, digamos, haciendo relatos sobre que el aire con el agua hacen el húmedo, entonces yo descubro el bosón de Higgs. Eso no pasó y no iba a pasar tampoco, digamos. O que iban a descubrir los agujeros negros con pura retórica, digamos. Y tal vez eso es uno de los grandes aportes de Galileo. Fue el primero en pensar en esta forma de concebir la física y en general las leyes de la naturaleza escritas en el lenguaje de las matemáticas, aunque lo que él tenía en mente de la matemática en esa época sin duda que era muy distinto a la complejidad que tenemos hoy día a la hora de describir la naturaleza con ecuaciones matemáticas. Él estaba pensando en círculos, en triángulos, en ángulos, en ecuaciones de grado 2 tal vez, pero sin duda que no fue capaz de concebir de lo que tenemos hoy, porque claro, en esa época no existía, pero fue el primer pensador en concebir la dirección, digamos, la- puso la brújula en la buena dirección. Descartes, René Descartes, gran pensador francés, filósofo, fue el, el que acuñó la frase pienso, luego existo, fue el primero en pensar el problema del cuerpo-mente, ¿cierto? ¿Dónde está la mente? ¿Está en el cerebro? ¿Está más allá? Eh, ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están los sentidos? El primero en aterrizar, digamos, esas preguntas. Fue quien descubrió, quien empezó a utilizar de una manera más sistemática lo que hoy conocemos como el plano cartesiano, ¿cierto? Donde está el eje de las X, el eje de las Y. Eso permite aunar el mundo de la geometría con el mundo de la aritmética. O sea, y por eso se lo conoce como el padre de la geometría analítica. O sea, como con ecuaciones, digamos, las ecuaciones viven en el mundo de las ecuaciones y la geometría vive en el mundo de los dibujos en algún sentido. Cómo manipulando ecuaciones yo voy a encontrar puntos interesantes en un dibujo. Eso es muy revolucionario para la época y eso es lo que conocemos como geometría analítica, este puente que existe entre la geometría y la, eh, la, y la aritmética en general, el álgebra, por ser más conciso.
Eh, entonces, bueno, como les decía, está, por ejemplo, la noción de elipse, y yo puedo calcular de manera muy, muy precisa, caracterizar cuáles son los puntos de ese lugar geométrico a partir de ecuaciones algebraicas. Y eso, como les decía, es un tremendo descubrimiento y no es claro que así tenía que ser, pero justamente gracias al plano cartesiano, gracias a las X, a las Y, al origen, uno puede hacer tal cosa. Y ese es uno de los grandes aportes de René Descartes. Pierre de Fermat, tremendo matemático francés también, el, uno de los padres de la teoría de números. Entre los muchos teoremas que tiene, aquí presento uno que se conoce como el pequeño teorema de Fermat, y tiene que ver con la divisibilidad de números enteros. Si la teoría de números es la teoría de los números enteros, y dice que si se eleva un número a la pésima potencia y al resultado se le resta a, sí, o sea, si a se le eleva a la pésima potencia, al resultado se le resta a, siendo a un número entero, lo que queda es divisible por p, siendo p un número primo con a y p coprimos, o sea, sin divisores comunes. Por ejemplo, 5 elevado a 3 menos 5 es igual a un número que es divisible por 3, y 3 es la potencia a la cual se elevó el 5. 7 elevado a 2 menos 7 es 42, que es un número que yo sé que es divisible por 2, y 2 es el número al cual elevé la potencia 7, ¿cierto? 12 elevado a 4 menos 12 es ese número grande que da lo mismo que sea. Yo sé algo de ese número y sé que es divisible por 4. Ese es el pequeño teorema de Fermat. Él también desarrolló la geometría analítica, ¿cierto? Este puente que existe entre la geometría y el álgebra. Empezó a pensar junto a Fermat, perdón, a Blaise Pascal, de manera independiente de Descartes. Descubrió el principio fundamental de la geometría analítica, como decíamos. Empezó a pensar en probabilidades, empezó, ocupaba un método distinto al de Descartes. Él siempre comenzaba como con dibujos, ¿cierto? Él pensaba primero en geometría y de ahí hacía álgebra. Al parecer, Descartes hacía lo contrario, digamos, él hacía primero álgebra y después dibujaba y se daba cuenta de las correspondencias entre el mundo del álgebra y la geometría. Pero como vemos, esto suele pasar en la historia de las matemáticas. Muchos caminos van convergiendo, digamos, a los mismos desarrollos, porque muchas veces en matemática eso sucede. Esto es una historia muy interesante. El último teorema de Fermat estuvo abierto por varios siglos sin que se descubra este problema de Fermat. En algún sentido, lo que dice es lo siguiente: es imposible encontrar la forma de descubrir un cubo, o sea, un número al cubo, en descomponerlo en suma de dos cubos. Una potencia a la cuarta en suma de dos potencias a la cuarta. Y en general, cualquier potencia más alta que al cuadrado. Porque yo sé que x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado existen los tríos pitagóricos, por ejemplo. Existe 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces, él dice que eso no pasa con cubos, con números enteros. O sea, yo no puedo encontrar 5 al cubo más 6 al cubo no es 8 al cubo. Y a la cuarta tampoco. Entonces él descubrió, según él, la historia dice que parece haber estado errado, pero según él descubrió una demostración excelente de este hecho. Pero él hacía notas al lado de libros que estaba leyendo. Dice, el margen que me queda para escribir en esta página es tan chico que no voy a escribir la demostración. 350 años más tarde, Andrew Wiles, matemático de la Universidad de Princeton, hace una demostración en base al teorema de Shimura Tanayama, que efectivamente
Fermat estaba en lo correcto y que no existen soluciones enteras para esa ecuación x a la n más y a la n, z a la n para n mayor o igual que 3. Entonces, el tipo de matemática que ocupó Andrew Wiles para resolver este problema es matemáticas muy, muy avanzadas, es un conjunto de, de, de artículos, digamos, en los cuales va demostrando por distintos pasos este teorema y se da cuenta que finalmente él mismo dice que es muy poco probable que Fermat, o sea, Fermat sin duda que no conocía la matemática que le fue necesaria a Andrew Wiles para poder demostrar este teorema, y es muy poco probable que él haya tenido efectivamente una prueba rigurosa de este teorema. Pero sin embargo, su intuición era correcta, y efectivamente em, no existen, esa ecuación que ustedes ven en pantalla no tiene soluciones en los enteros para n mayor o igual que 3. Uno de los matemáticos, uno de los científicos más interesantes en la historia de la ciencia, sin duda que es Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático inglés, el autor del Principia, ¿cierto? Que es el Principia Matemática, filosofía natural, Principia Matemática, donde descubre la ley de gravitación universal, las leyes de Newton, que son la base de la mecánica clásica. Él vivió en los años 1642 y 1727, muy interesante, él vivió una pandemia y justamente en esa isolación producto de esta pandemia es donde saca lo mejor de sí y descubre gran parte de lo que hoy consideramos la mecánica clásica y el cálculo diferencial. Entre sus descubrimientos están aportes en la óptica, las matemáticas, cálculo infinitesimal, ¿cierto? Descubrimientos que comparte con Leibniz. Leyes de la física y la astronomía. En esa época la gente pensaba, digamos, que las leyes de la naturaleza que gobernaban los cuerpos celestes eran muy distintas a las terrenales, porque los cuerpos celestes las gobernaba Dios, y la Tierra en algún sentido estaba hecha para nosotros los humanos, y bueno, eso de ninguna manera podía haber leyes de la física que unieran estos dos mundos. Y bueno, Newton es el primero en mostrar, digamos, que las ecuaciones que rigen el movimiento de los planetas son exactamente las mismas que rigen el movimiento de los cuerpos en la Tierra. Entonces, F fuerza igual a G m1 m2 partido por t cuadrado funciona tanto para los planetas como para los cuerpos en este planeta. Sin embargo, vamos a ver que bueno, esas ecuaciones sirven para casi todo cuerpo. Cuando uno llega a los límites de la mecánica cuántica, empiezan a cambiar las ecuaciones. Descubre también el teorema del binomio. Como les decía, es el primero en mostrar que las leyes de la Tierra y el cielo son las mismas. Si uno lee las biografías de Newton y en qué lo inspiraba a él a desarrollar matemática, él quería ver cómo Dios básicamente era capaz de- fue capaz de generar, de crear el mundo. Y él tenía esta misma idea que Galileo, ¿cierto? Él siempre dice que él pudo desarrollar su física y matemática porque él estaba apoyado en los hombros de gigantes, y en esos gigantes que él tiene en mente ahí son, sin uno de ellos al menos ciertamente es Galileo, y él pensaba que Dios gobernaba el mundo a través de leyes matemáticas, y bueno, él también era un alquimista, tenía fórmulas químicas, y bueno, entre los miles de descubrimientos que hizo Newton. A los 23 años, él terminaba sus estudios en el Trinity College de la Universidad de Cambridge en Londres, cuando un extraño brote pandémico, se empieza a propagar en Londres. Ya venían de la peste negra,
que había matado a 25 millones de personas en Europa 300 años antes. Entonces ciertamente había un temor de la población y todos se alarmaron y les pidieron que se encerraran en sus casas. Y bueno, él se fue a la casa de su familia, que está a unos 96 kilómetros de Londres, y encerrado empieza él a pensar, a leer sus apuntes y empezar a desarrollar matemática nueva, física nueva. Sus biógrafos llaman esos años, el primero de esos años, el año de las maravillas. Entonces, en ese tiempo, digamos, en su casa, cuenta la historia, parece ser falsa, que una manzana golpea su cabeza, y ahí él se da cuenta de esta ley universal, digamos, que todos los cuerpos, incluido su propio peso en ese momento, estaba gobernado por una fuerza que uno podía describir y que actuaba sobre todos los cuerpos de la misma manera, y que tiene un valor que se podía calcular, y era la teoría de la, perdón, era la fuerza de gravedad que termina siendo tan fundamental en el desarrollo de la física. En 1663 conoce a Isaac Barrow, y bueno, él lo introduce un poco en el circuito más formal de la ciencia de aquella época. Entra en contacto con los trabajos ya de Galileo, Fermat, Huygens, entre otros, más adelante, y bueno, se convierte en profesor después de la Universidad de Cambridge. Se interesa en distintos en problemas matemáticos. Como les decía, bueno, en 1667 ya reanuda la Universidad de Cambridge, él se convierte en profesor y descubre, entre otras cosas, esta ecuación que vemos en pantalla y que termina siendo tan relevante en física. Ustedes van a ver después en los ramos de física las tres leyes de Newton, ¿cierto? La primera, la ley de inercia: todo cuerpo permanece en estado de reposo, movimiento uniforme rectilíneo, a no ser que intervengan en él fuerzas externas. La segunda ley es de ley de interacción o acción, perdón, de interacción y fuerza, ¿cierto? O sea, fuerza igual masa por aceleración, básicamente. Y el tercero es la ley de acción y reacción. Cuando hay una acción, hay una reacción contraria de la misma magnitud, ¿cierto? Pero con signo opuesto. Cuando uno le pega a una pared, digamos, a ustedes les va a doler, básicamente. Eso es lo que quiere decir este, esta tercera ley. Leibniz es un tremendo matemático, tremendo filósofo, tremendo político, tremendo abogado, bibliotecario y político alemán. Es un gran pensador del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Él, a diferencia de Newton, que era un inglés, él era un alemán, un aristócrata, a diferencia de Newton, digamos, que nace de una familia medianamente pobre en Inglaterra. Su padre lo abandona, su madre se casa bueno, con el que se vuelve su padrastro, tiene una muy mala relación con él. Eh, Todo lo contrario, Leibniz, un aristócrata alemán que se pasea, digamos, por las cortes de los reinados más importantes, teniendo reunión con los científicos más importantes, artistas, filósofos. A los 19 años, a los 14 años completa su licenciatura en filosofía. A los 19 años ya escribe su primer libro, el Ars Combinatoria, y un poco más tarde escribe ya su disertación para convertirse en, en profesor universitario, que nunca ejerce finalmente. Él va paseando por las cortes más importantes del mundo, eh, intercambiando ideas, digamos. A eso se dedica, y tal vez uno de sus sueños era generar una máquina. O sea, el primer computador, tal vez conceptualmente se lo debemos a él. Él quería generar una máquina capaz de discernir entre lo verdadero
o falso de un conjunto de argumentos. Él quería echar a andar una máquina mecánica, evidentemente. En ese tiempo no habían circuitos analógicos o digitales que permitieran pensar en algo así como los computadores de hoy en día, pero moviendo una perillita, él quería ver, bueno, si un argumento podía ser verdadero o falso. Es uno de los pensadores más notables de su época, sin duda. Contribuciones hizo en metafísica, epistemología, lógica, ciencias de la computación, filosofía de la religión, matemáticas, física, geología y jurisprudencia. Él estudia primero la incompatibilidad, por ejemplo, que había en ciertos sistemas jurídicos, si a una persona lo podían juzgar como culpable y inocente del mismo cargo o dentro del mismo sistema penal, por ejemplo. Ese era el tipo de problemas que interesaba a Leibniz en su primera licenciatura. Bueno, y no solamente fue un gran abogado, filósofo, fue inventor, ingeniero, científico, en el área de la ingeniería o la ciencia aplicada diseñó hélices impulsadas por viento, bombas de agua, máquinas para extraer minerales, prensas hidráulicas, lámparas, relojes, etcétera. Incluso propuso un método para desalinizar agua, digamos, tema que sigue estando en boga, siguen habiendo investigaciones vigentes en ese tema. Se proyecta que el agua podría escasear en los próximos años, en los próximos decenios, y para eso ser capaz de extraer agua potable del mar podría ser una alternativa viable, ecológica, y bueno, sigue estando, digamos, en el aire esa idea, que ya la venía pensando en el siglo XVII Leibniz. Se entrampa al final de su vida junto a Newton por quien descubrió el cálculo, si fue primero Leibniz o Newton. Es bastante claro que hoy sabemos que Leibniz fue el primero en publicar los resultados. Entonces, en términos como legislativos, es súper claro que el primero en publicar normalmente es al que se le atribuyen las ideas y sin duda que fue Leibniz el primero en publicar. Pero como Leibniz era este aristócrata que viajaba por las cortes de los distintos países, es bastante claro que en algún momento él tuvo una conversación con Huygens, y Huygens le habló de las ideas de Newton. Y como él era un genio, Leibniz, no le bastó más que un par de pistas de Huygens para entender a cabalidad lo que Newton estaba desarrollando por su lado en Inglaterra. Y como él lo entendió inmediatamente, fue capaz de, y fue capaz de desarrollarlo con su propia anotación, con sus propias ideas, y él lo desarrolló de manera independiente a Newton. Newton, después con los tiempos, uno se da cuenta que descubren más o menos la misma cosa, pero por caminos absolutamente distintos. Entonces, hoy día, más que una disputa de quién fue el que inventó primero o segundo, es bastante claro que los dos lo hicieron y los dos son genios y los dos aportaron de manera original y única. Es más, la ecuación, Leibniz ocupaba esta ecuación como de I a de X, ¿cierto? Que hasta el día de hoy lo ocupamos. Los físicos ocupan este I punto, ¿cierto? Como derivada de I, o I punto punto, este I punto, uno lo asocia a velocidad cuando uno tiene de X de T, ¿cierto? Y X, I punto punto, como este, de 2X, con dt cuadrado, esa es la aceleración. Lagrange ocupaba los primas, ¿cierto? I prima como primera derivada, I prima prima como segunda derivada. Jacobi este delta X con respecto a I, Euler esta D mayúscula y así, digamos, uno no puede decir que hay un único inventor del cálculo, sino eso sería omitir la historia de los desarrollos que vienen desde Babilonia y que nos persiguen hasta el día de hoy. Digamos, hoy día uno no puede decir que yo inventé, no sé, un teorema y fui solo yo, no, uno siempre en esta disciplina, digamos, que es tan constructiva, que siempre uno va construyendo sobre el conocimiento pasado, uno siempre le debe mucho a los que han venido atrás. Y ellos no solo le deben
a los que venían atrás, em, sino que desarrollan ideas distintas que convergen hacia el mismo lugar. Entonces, esta disputa, como les comentaba, hay libros bueno, cómo eran las relaciones de aquella época, las peleas en las que se vieron enfrascados. En un momento Newton pasa a ser el presidente de la Royal Society y él se juzga a sí mismo en algún sentido, porque él como presidente pone el tema sobre la mesa y elige a él quienes iban a juzgar, y eran puros ingleses, digamos, de quién fue el que inventó el cálculo. Evidentemente que eso no llegó a ningún lado. Es lamentable, digamos, que Newton haya pasado los últimos años de su vida intentando, enfrascado, digamos, en estas peleas más que desarrollando nuevas ideas, porque yo creo que para lo que él era bueno, sin duda, era para desarrollar ideas nuevas. Eh, y bueno, tal vez si no hubieran sido ellos, es bastante claro que la época hubiese en alguna forma generado herramientas para que tal vez si no hubieran sido ellos, hubieran sido otros, porque nuevamente se da esta cosa de que un tipo en Alemania, un tipo en otro lado del mundo desarrolla ideas y es porque un poco estaban en el aire, ¿cierto? Y bueno, con el cálculo pasó eso, digamos, ya había suficiente, el terreno estaba lo suficientemente fértil como para que empezaran a surgir ideas revolucionarias que terminan estando en la base de la matemática moderna y no solo de la matemática, sino que el desarrollo de la ingeniería civil es fundamental el desarrollo del cálculo. O sea, en la base de los planes comunes hoy de todas las ingenierías está cálculo diferencial, cálculo integral, están ecuaciones diferenciales y eso es todo obra de obra que se basa en, en los desarrollos de Newton y Leibniz en particular, pero que se construyen en base también a la geometría analítica, que se construye a su vez con las ideas del método de exhaustión que venía ya de los griegos. Entonces, con eso termino la clase del día de hoy. Les agradezco la atención. Muchas gracias.